retomar el tema de los impuestos, en este caso hablando de los impuestos y las políticas sociales, con una pregunta que inicia la columna, una interrogante: ¿el contrato fiscal está roto en Uruguay? Bueno, bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carola? Muy bien. Bien. A ver, como tú decías hoy, la columna de anterior a esta, donde yo decía que había espacio para aumentar la presión fiscal, pero que no había espacio político, como tú bien decías recién. Por suerte, me generó algunas en redes y otras personales reacciones. Algunas que no vale la pena ni considerarlas, que son el barro de las redes. Pero las más importantes, y bueno, y por supuesto mucha gente que está de acuerdo y que tiene una mirada, digamos, que apoya, y alguna gente no menor, y que me parece lo más razonable rescatar, es que está de acuerdo, pero, ¿no? Entonces te dicen, bueno, pero la calidad de los servicios públicos hoy no acompaña. Yo creo que ese es un tema bien relevante y que muestra el síntoma de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad en este momento. Hablo de Uruguay, obviamente esto es un contexto internacional o regional, pero me voy a referir a Uruguay para no escaparle a llamar lo que yo creo con mi mirada, las cosas que están ocurriendo. Entonces, yo cuando voy a hablar del contrato fiscal, que es la relación entre impuestos y servicios sociales, Sí. Entonces ahí los impuestos entendidos como la financiación de algunos servicios que presta el Estado, que no es la única función de los impuestos, algún día podemos hablar de otras, pero es una función principal. Y de las políticas sociales como aquellos servicios que el Estado presta en las necesidades básicas del ser humano. Salud, educación, alimentación, seguridad, ¿sí? O sea que me voy a referir a eso, el contrato. Entonces, las dos caras de la moneda, como decía Matías, entre los servicios sociales, o las políticas sociales, y el financiamiento de esas políticas sociales. Yo creo que eso está roto en Uruguay, porque no se dialoga de unos en función de los otros. Un sector político del país importante, genéricamente la centroderecha, por decirlo algo para que todos podamos entender a lo que me quiero referir, hace un discurso donde cree que el dinero es mejor que esté en el bolsillo de los contribuyentes y no que siga financiando un Estado que por algún motivo es gordo, ineficiente, etc. Y otra parte, lo que podríamos llamar la centroizquierda, en el sentido también amplio y sin pretender que nadie quede afuera, pero no señalar a nadie con el dedo, hoy tiene una situación donde efectivamente cree que no hay espacio político, con lo cual los análisis tributarios son todos con una mirada de futuro, porque hoy no hay consenso para plantear prácticamente nada. Entonces tenemos de un lado, uno te dicen no queremos más impuestos porque el Estado es gordo e ineficiente, y los otros te dicen, lo vamos a analizar, pero para implementar el día que haya algún nivel de consenso. Y esos no están todos en el gobierno, digamos. Claro, no. Parece la posición del gobierno. Claro, es más amplio. Yo creo más una mirada de nuestra sociedad hoy, exacto. Pero entonces, yo creo que hoy la financiación de las políticas sociales tiene, digamos, es sintomática, es decir, hoy muestra señales, ¿sí?, de cierta enfermedad o alteración. Nosotros discutimos algunas políticas sociales, pero no nos animamos a discutir la fuente de financiamiento. Y voy a poner un ejemplo, y de vuelta, para que nadie quede afuera. En materia de seguridad social, nosotros tuvimos una reforma reciente de seguridad social en el año 2023, donde no hubo, o sea, hubo toda una discusión, incluso pública, y se llega a una ley, pero no hubo nada que refiera al financiamiento del sistema. ¿Sí? Expresamente eso se retira de la conversación. Y recientemente terminamos un diálogo social de este gobierno, digamos, el otro era el gobierno anterior, donde de alguna manera se vuelve a poner la necesidad de algunas políticas sociales, por ejemplo, el sistema de cuidados, pero expresamente no hablamos o nos inhibimos la discusión de la fuente de financiamiento del sistema de cuidados. O sea, el nexo entre el financiamiento y las políticas sociales está roto. ¿Sí? A eso llamás el contrato fiscal. El contrato fiscal, bien. Exactamente, que requiere
legitimidad. Entonces, cuando se rompe es que pierde legitimidad. O sea, hoy no podemos discutir de financiamiento de esas políticas sociales porque en realidad no tenemos legitimado el sistema tributario, y ahora voy a intentar explicar a mi juicio por qué, para financiar nuevas políticas sociales. Bien. ¿Sí? Esto, a ver, yo quiero entender o tratar de transmitir algo que conceptualmente es difícil. Esto no es solo una ecuación financiera, estos son arreglos político-institucionales que tienen que ver con los cambios de época, con los componentes ideológicos, también con componentes internacionales, guerras, crisis económicas, tendencias ideológicas internacionales. O sea, nosotros no somos en abstracto, somos, o sea, el pacto fiscal es contextual, digamos, Claro. es relativo a la época. Entonces yo creo que un pacto fiscal que en Uruguay podía estar aceptado, aunque pudiera tener tensiones, porque es obvio, hoy se rompió. ¿Sí? Claro. Y ese yo creo que es el dilema más importante que tenemos, porque además el que esté roto refuerza la idea de que la discusión del financiamiento es una pugna política distributiva que va por un lado. ¿Sí? O sea, no discutir impuestos o discutir impuestos es una pugna política que va en un lado, y esa no la damos. Y lo que yo quiero decir, no necesariamente podemos separar las políticas sociales de las fuentes de financiamiento de las políticas sociales. Es decir, no podemos discutir de seguridad social si no discutimos cuáles son las fuentes de financiamiento de la seguridad social. Y sin embargo yo pongo dos hitos, una reforma y un diálogo social, donde ninguno de los dos discutimos cuáles son las fuentes de financiamiento de las políticas sociales. Entonces, la gente empieza a creer que la disputa política del sistema tributario está en un lugar que solo tiene que ver con política y con cuestiones redistributivas, y que las políticas sociales están en otro lugar. Entonces después vemos en la aprobación del presupuesto o en las discusiones parlamentarias donde muchos reclaman, ya no solo el gobierno, ahí gobierno y oposición reclaman mejoras de las políticas sociales, por ejemplo en seguridad, pero no discute fuente de financiamiento de esos reclamos. Claro, y de alguna manera también esto lo decías la vez pasada, ¿no? Si todos estamos pensando en que, por ejemplo, los cuidados tienen que ser un derecho. Y, claro. O la salud mental. Claro, todos la tenemos salud mental, sí. Pero no pensamos en cómo vamos a financiar ese derecho. Exactamente. Ahí tenemos la ampliación de las políticas sociales que es legitimada en la sociedad, ¿sí? Los problemas de pobreza en la infancia, los problemas del sistema de cuidados en una población que se envejece cada vez más, o los problemas de salud mental en una sociedad cada vez más con problemas, digamos, de ese tipo. Pero a eso no le damos cabida a la discusión de financiamiento. El financiamiento lo dejamos en otro lugar donde las tensiones políticas además lo inhiben, lo apagan y se transforman en un tabú. Y eso creemos que es solo una disputa redistributiva, política. Esta cuestión de los más ricos, el gravar a los más ricos o gravar consumo. Claro. ¿Y qué pasa ahí entonces? Si hablamos de las formas del financiamiento, entonces de este sistema tributario que si hacemos una pregunta o una encuesta, creo que la mayoría de las personas van a decir que los impuestos son altos, que son muchos, que se paga mucho. O sea, nadie va a decir, no, la verdad que pago poco, querría pagar un poco más. Exacto. ¿No? Exacto. Ese es el tema. Hoy ese no está legitimado, el sistema tributario no está legitimado. Exactamente. Yo creo que hay un consenso político de algunas políticas sociales, a pesar de que algunas se pueden estar críticas, pero está deslegitimado el sistema tributario. Entonces, solo para entender, la financiación de las políticas sociales puede tener tres componentes: el tributario, el no tributario y lo que le llamamos gasto tributario. Muy breve. El tributario, que son básicamente los impuestos, en Uruguay tienen una composición, ¿sí? Que yo voy a intentar brevemente. A ver, ahí tenemos un primer debate. ¿Qué gravamos? O sea, ¿cuál es la base imponible y a quién gravamos? Claro. ¿Sí? ¿Y cuánto gravamos? Esa es como una cosa. Después tenemos que los impuestos pueden ser directos o indirectos. Directos es cuando los soporta el contribuyente y no los puede de alguna manera trasladar. O sea, yo te cobro un impuesto a la renta o al patrimonio, es muy difícil
que esa persona o esa empresa de alguna manera los traslada al consumidor. Ahora, si es el IVA, claramente está aceptado que el contribuyente, que puede ser quien vende un producto, se da vuelta y se lo traslada al consumidor. Claro. Y después tenemos impuestos que son más progresivos o que son regresivos o neutrales. Yo siempre digo, regresivo es cuando no se considera la capacidad contributiva y terminan soportando mayor impuestos quienes tienen menos capacidad contributiva. Para ser claro, el IVA es un impuesto regresivo porque los sectores los deciles de menores ingresos terminan soportando una parte de sus ingresos mayor que quienes tienen mayor capacidad de ingreso y mayor riqueza. Claro, o sea, bien. soportan más impuestos, por decirlo groseramente, los pobres que los ricos, en términos relativos a su ingreso. En Uruguay, los impuestos al consumo, es decir, el IVA y el IMESI, sobre la recaudación total de la DGI representan el 56,9%, es decir, el 57% son el IVA y el IMESI. Los impuestos a las rentas, es decir, el IRPF, el IAS, el IRAE que pagan las empresas o el IMEVA que pagan algunas empresas agropecuarias, representa el 35,5%. Los impuestos a la propiedad, que es el impuesto al patrimonio y el impuesto a las transmisiones patrimoniales cuando se venden inmuebles, representan, y el impuesto de primaria, representan apenas el 6%. Y después queda un otro residual, que es multas y recargos y algún otro impuesto pequeño. Entonces, en Uruguay tenemos que prácticamente el 57% son impuestos indirectos al consumo y algunos de ellos muy ocultos, como el IMESI. El IMESI no aparece ni siquiera en la factura. O sea, ninguno de nosotros sabemos cuánto pagamos de IMESI en un producto que compremos. ¿Está? Incluso en esta discusión de los autos eléctricos, yo le digo a la gente, no, en esencia no tiene idea cuál es la tasa IMESI, que puede estar o puede ser 0 o puede ser 20%. Él sabe un precio del producto. Claro, y el IMESI se aplica en algunos productos y en otros En algunos específicos, exactamente. Claro. ¿Sí? Algunos nocivos, como el tabaco o las naftas, digamos, en los vehículos, pero también tiene el agua, por ejemplo, IMESI, el agua embotellada. O sea el agua embotellada tiene IMESI. Claro, entonces, bueno, hay una discusión que deberíamos dar respecto al IMESI que hoy tampoco está habilitada por esto que estoy diciendo. Claro. Pero entonces, la visibilidad o no de los impuestos también hace a la mirada que tenemos sobre el sistema tributario. ¿Está? Después tenemos ingresos no tributarios, que en Uruguay son pocos porque no tenemos regalías de recursos naturales, no tenemos minería, no tenemos... Lo que tenemos son empresas públicas. Claro, y las regalías serían como el canon. Sí, ahí Por está. ejemplo, que algunos sí, recuerdo, bueno, el economista Martín Sanguinetti, que es un economista ambiental, ecológico, en realidad, él plantea, bueno, cobrar un canon para el agua, un canon del agua, del uso del agua. Uruguay siempre tuvo el agua como un recurso... Lo usamos y lo pensamos como infinito y hoy, hace muchos años, está claro que eso no es así, pero sin embargo nosotros tenemos alguna normativa que habilitaría el cobro del canon, pero no existe y creo que tampoco están las condiciones de política para eso, o sea, vuelvo a mi columna anterior, pero no tenemos ingresos de ese tipo, con lo cual se usa muchas veces como un bien privado. Alguien tiene en su predio puede extraer agua sin pagar nada, como si el agua fuera de él, y en realidad el agua obviamente es subterránea y es un bien público. Y tenemos, sí, vuelvo a decir, empresas públicas que generan rentas que van a rentas generales y que eso, de alguna manera, el Estado los usa como un ingreso. Y después tenemos lo que llamamos gasto tributario, que es decir, las exoneraciones. En Uruguay tenemos en particular, para la educación, para la cultura, para el deporte, regímenes constitucionales de exoneración de impuestos. ¿Por qué? Porque tenían esa lógica, es decir, contribuir a financiar indirectamente, es decir, a no cobrar impuestos, a servicios públicos con lógica de servicios sociales, digamos, de políticas sociales. Bien. Pues hay otros, vivienda, salud, pero ya son legales y más amplios. Que se baje el IVA, ¿no? Este es un tema también que ha estado sobre la discusión actual, ¿no? Lo del IVA personalizado, por ejemplo, y de generar. Bueno, yo lo tenía ahí entre las conclusiones. Ese es un caso donde la ruptura de este contrato fiscal nos lleva a que ya no solo no podemos debatir en términos de si hay espacio para incrementar la presión tributaria global, sino que no podemos discutir al interior del sistema tributario cómo mejoramos la calidad de nuestro sistema tributario. Yo siempre digo, entonces nos inhibimos hasta la propia discusión, decimos, no, esto lo vamos a hablar casi que a escondidas, pero solo pensando a futuro.
El caso del IVA personalizado es absolutamente racional. Es más, podríamos definir que no va a aumentar la recaudación del IVA, pero por detrás de la cuestión de la desigualdad y la regresividad del impuesto, hay un tema que nuestro IVA es muy ineficiente. Yo lo he escrito alguna vez y un día podemos hablar de eso. Tiene múltiples fallas. No por ser el impuesto que recauda más, necesariamente no tiene un conjunto de problemas que deberíamos poder solucionar. Pero vuelvo a decir, como no podemos discutirlo, porque el grito de la tribuna nos va a apagar diciendo que eventualmente hay un conjunto de locos que vamos a querer aumentar la presión fiscal, ni siquiera lo podemos discutir en forma más o menos fundamentada y pública. No digo yo, digo el sistema político. Porque yo lo hago, pero finalmente esto, mientras el sistema político no capture la necesidad de dar estos debates, no van a ocurrir, o por lo menos no van a ocurrir generando transformaciones. Claro, porque bueno, está este contrato fiscal que está roto, como nos decías, y de alguna manera pienso en que si tuviéramos la sensación de que el sistema es más justo, tal vez habría más espacio para discutir algunas cosas futuras. Absolutamente. Ese es el tema, es que cuando empezamos a visualizar que el sistema pierde legitimidad por distintos motivos, ni siquiera podemos analizar al interior del sistema cómo mejorarlo, siendo más equitativo, siendo menos regresivo, siendo más simple, siendo más sencillo. O sea, hay un conjunto de cualidades que no son solo recaudar para financiar políticas sociales, pero que tampoco las podemos discutir, porque la presunción de que abrir esa ventana nos va a generar un problema, nadie se anima a abrir la ventana en las condiciones de política. Entonces, a lo que yo digo, ¿cuál es el dilema hoy del problema, o cuál es el problema de este acuerdo fiscal que se rompe? A ver, en grandes líneas, para contextualizar y volver a las posiciones políticas, que no es menor, hay una teoría que simplemente se podía resumir en que cuando los factores estructurales o las posibilidades de generar ingresos aumentan, es decir, cuando hay abundancia de recursos, el Estado crece y las políticas públicas crecen. Por el contrario, cuando estos factores conducen a que hay falta de recursos, necesariamente el sistema político se ve obligado a reducir el peso del Estado. En la década de los 80, en el gobierno de Reagan, de Ronald Reagan en Estados Unidos, a esto le llamaban, ¿sí?, matar de hambre a la bestia. Es decir, reduciendo los ingresos fiscales, aumentando los déficits fiscales, necesariamente las administraciones siguientes deberían pasar a la segunda etapa, que es lo que está pasando hoy en Uruguay, de reducir el Estado. ¿Qué es lo que está pasando en Uruguay hoy? El déficit fiscal lleva a que un conjunto de la población diga la única solución posible es reducir las funciones que presta el Estado. Eso lo vemos claramente. Entonces hay un conjunto de la sociedad que cree que hoy, dado que tenemos un déficit fiscal que se arrastra en este periodo de tiempo, nuestra única alternativa es reducir el Estado. Eso claramente lo plantea la centro-derecha. Desde la centro-izquierda, con la complejidad que tiene el tema, se propuso que la única alternativa era el crecimiento, para lograr un equilibrio que permitiera mantener niveles de políticas sociales de las que teníamos sin generar nuevos impuestos. Esa fue la propuesta. A pesar de que efectivamente el crecimiento en Uruguay en la última década está en niveles muy bajos que no permiten esa solución de corto plazo. Entonces algo que yo no voy a decir que era obvio, porque nada es obvio, pero está claro que hoy empezamos a aceptar que ese crecimiento como tal no nos va a solucionar el problema, porque el crecimiento no va a ocurrir. Aún tengamos los niveles más amplios que hemos tenido históricamente de promociones fiscales para inversión. Entonces, un enfoque alternativo, tal vez más prometedor, ya no en términos políticos, sino de arreglo social en nuestro país, tiene que ver en analizar las políticas sociales y la financiación o el sistema tributario entrelazados. Es decir, que efectivamente tengamos posibilidades de un arreglo de que esas políticas sociales necesitan de determinado financiamiento. Eso viene de la sociología fiscal, yo no estoy inventando nada, y de alguna manera ha provocado que quienes se dedican a las políticas sociales, no ya a los impuestos, empiecen a visualizar estrategias de reestructuras, nuevas asignaciones, agencias, es decir, empezar a manejar determinadas políticas sociales fuera de la estructura tradicional del Estado.
Es más, empieza a haber hoy gente que piensa en temas de impuestos o que hace propuestas incluso del sistema político, que empieza a decir, bueno, tenemos esta política social que necesita recursos. Por ejemplo, pobreza en primera infancia. Pero entonces cuando se piensa en la fuente de financiamiento se piensan como exclusivas, es decir, los destinos son específicos para esto. No la queremos meter en el sistema tributario general porque la gente me la bombardea porque no está legitimado, desconfía. Entonces se quieren generar como fondos, vamos a generar un recurso, un financiamiento que financie un fondo para esta política social. Pienso en la propuesta dentro del diálogo social del Sistema Nacional de Cuidados, Claro. que hubo una idea de generar un fondo, pero que después no pudo discutirse, pero es, creo que venía es el primer lo que vos atisbo, planteabas, es el sí. primer atisbo. Si vamos a hacer este fondo aislado del sistema tributario en su conjunto, para dos cosas. Primero, para que la gente sepa que esos recursos van específicamente a esta política social, pero segundo, para que pueda tener mejores niveles de transparencia. Hoy tenemos otro problema que tiene que ver con la transparencia y eventualmente hasta con la corrupción, que deslegitiman el sistema tributario. Ujú. O sea, acá está claro que el sistema tributario empieza a perder legitimidad por múltiples motivos. Yo ahora voy a ir a cuál creo que es el primero, que es la calidad de los servicios públicos, Claro. o de los servicios sociales o las políticas sociales. Pero también tiene que ver con la rendición de cuenta y la transparencia. Bien. O sea, cuando la gente empiece a percibir, no, eso va a una bolsa que usa el sistema político de manera discriminada, yo no quiero más impuestos. Está. Entonces, este nuevo no, por supuesto que no, este enfoque alternativo debería primero entender que el sistema tributario no es solo la extracción de recursos y en la disputa por la redistribución. No es solo un problema de quién lo paga y quién no paga y quién tiene beneficio y quién no tiene beneficio, sino empezar a entender que lo hacemos al revés. Estas políticas sociales, tenemos determinados consensos de que son imprescindibles para mantener determinados niveles de cohesión social en nuestro país. O sea, nuestro país es un país que en América Latina tiene determinados niveles de cohesión social. Hay determinada problemática que en términos generales, yo no quiero incluir a todo el mundo, nos incluye a las grandes mayorías. Es decir, empezamos a sentir que no es parte de nuestro arreglo social que mucha gente pase hambre o que mucha gente viva en la calle o que los niños vivan en condiciones en las que nosotros no aceptaríamos para ninguno de nuestros hijos. O sea, cuando lo miramos de la política social, lo empezamos a entender. El problema es entonces, ¿cómo si aceptamos eso, cómo podemos discutir la fuente de financiamiento con una lógica entrelazada? Es decir, si queremos estos niveles de arreglos sociales, de niveles de desigualdad aceptables, tolerables en una sociedad como la nuestra, bueno, ¿cómo definimos el sistema tributario para que eso ocurra? Porque si seguimos discutiendo del sistema tributario, eso no va a ocurrir. ¿Y eso cómo decís que se puede lograr? ¿Generando otro tipo de consensos Bueno, yo creo, políticos? ¿Cómo sería? Naturalmente en esto siempre vamos a necesitar consensos políticos. Yo creo que hoy la única manera de poder habilitar, recomponer el contrato fiscal es mejorar la calidad de los servicios públicos y las políticas sociales. Yo, como dice un amigo, no lo voy a nombrar, pero el otro día me decía, la calidad de los servicios públicos mide bien si la clase media los usa. Si se piensa en servicios públicos para pobres, será pobre la política social. Es decir, y mucha gente lo dice de manera sostenida, mientras algunos dirigentes no se suban a un ómnibus, vamos a seguir una problemática en el transporte colectivo. Mientras los dirigentes, digamos, o la élite no mande sus hijos a la escuela pública, vamos a seguir teniendo un problema en la escuela pública. Y mientras no la manden a un hospital o nosotros no vayamos a un hospital, vamos a seguir teniendo problemas en la salud. Porque en el fondo, sectores amplios, sectores medios, que no necesariamente la clase media en términos de ingresos, pero sectores medios de la sociedad, hoy pagan servicios privados en educación, en seguridad, en salud, porque en realidad están desconformes con la calidad de los servicios públicos. Entonces, mientras no seamos capaces de reconstruir o entender el contrato social también desde la calidad de los servicios públicos, será muy difícil que podamos abordar el sistema tributario. Entonces, lo primero es mejorar esos servicios, hacer que la clase media, ¿no? Confíe en esos servicios, vuelva a esos servicios para después para habilitar una discusión del sistema tributario que
siempre es una disputa política. Vuelvo a decir, es esencialmente política. O la disputa por la redistribución va a estar, pero si solo la miramos de la disputa de la redistribución, hoy no hay consenso político mínimo para hacer arreglos a un sistema tributario que tiene múltiples deficiencias. Claro. Entonces, que tiene problemas de regresividad, que tiene problemas de equidad, tiene problemas de eficiencia, de inequidades evidentes, ¿no? O sea, entonces digo, si no las podemos discutir porque no hay espacio para nada, porque la sospecha de que los impuestos van a aumentar y van a afectar a esas grandes mayorías, aunque a veces no es así, cuando se discute de impuestos a los ricos, por decirlo genéricamente, hay una respuesta de un conjunto de gente muy amplia que estaría años luz de pertenecer a ese sector, que pone en disputa porque cree que esos servicios van a engrosar un sistema perverso de un Estado grande y gordo. Bien. Yo creo que la única manera de habilitar, aunque sean con los mismos recursos, vuelvo a decir, aunque efectivamente no tengamos espacios de incrementos patrimoniales o incrementos a través del crecimiento, si Uruguay no logra mejorar este arreglo, financiamiento de las políticas sociales, o sea, sistema tributario y políticas públicas, no vamos a mantener los niveles de convivencia que en general, grandes mayoría del Uruguay, están dispuestas a aceptar niveles de desigualdad tolerables, vuelvo a decir, políticas sociales básicas. Porque cuando el sistema político discute, nos pasó en la pandemia, el sistema político tiene más acuerdos en las políticas sociales, entre la derecha y la izquierda, a grosso modo, que con el sistema tributario. Está claro. O sea, en Uruguay es muy, en eso tiene un arreglo, un contrato social del lado de las políticas sociales, que algunos dicen que viene de alguna manera de que somos todos hijos del vallismo, más allá que alguno se moleste. Ese arreglo está. Lo que pasa es que ese arreglo se rompió cuando empezamos a discutir de cómo lo financiamos. Bien. Bueno, entonces yo creo que ahí el sistema político tiene un trabajo para hilar fino y creer que en este contexto, aún de no crecimiento, hay políticas sociales que aparenten consensos y prioritarias, pero entonces animémonos a discutir cómo la financiamos, empezando por la seguridad social. Muchas gracias, Gustavo. Creo que quedó claro. Nos vamos a reencontrar seguramente en algunas semanas y queda abierta entonces esta discusión y volver entonces un poco a esta madre. Habrá que hablar de las políticas sociales, entonces habrá que hablar capaz que nos pegan menos que cuando hablan de impuestos. Muchas gracias. Gracias a ti.